Todos tenemos miedo. El tener miedo es una herramienta de la evolución que seguramente se diseñó para salvarnos la vida. Ahora bien, cuando ciertos miedos son irracionales y comienzan a limitar el desarrollo de nuestro día a día, pues ya más que de miedo estamos hablando de otra cosa diferente, de las fobias, un tipo de psicopatologías muy limitantes y de las cuales nos va a hablar hoy Ramón Bernadó. Buenos días, doctor, ¿qué tal está usted? Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros oyentes y espectadores. Pues es que ya me has dado el tema, ¿no? Porque me has definido perfectamente las fobias, José Luis. Vamos a hablar hoy de las fobias, ¿verdad? De vez en cuando ya sabes que hablamos de alguna cuestión psiquiátrica, Sí. y las fobias es una cosa súper cotidiana, porque fíjate tú, José Luis, que el 100% de los niños tienen alguna fobia. Ajá. Y el 30% de los adultos tienen alguna fobia. Y digo el 30 y posiblemente me quede corto, ¿no? Uh-huh. Mira, todos los niños tienen, o les dan miedo las moscas, o les da miedo la oscuridad, o tienen miedo a determinadas cuestiones, a los cuchillos, yo qué sé, a mil cosas, ¿no? Uh-huh. Las fobias en los niños son universales. Todos los niños tienen fobia a algo. Uh-huh. La fobia, como bien decías, es un temor abrumador, irracional e insuperable a situaciones que representan un peligro muy pequeño o que no tienen ningún peligro, ¿no? Y que estas situaciones provocan ansiedad, ¿no? La fobia es perfectamente consciente. El paciente que tiene fobia a algo lo sabe y te lo dice, ¿no? O sea que tú, José Luis, ¿a qué tienes fobia? A Porque todo. seguro que tienes fobia. A todo. Yo soy una persona que tiende a la preocupación irracional. Pero vamos, cuando uno sabe el mecanismo, cuando uno sabe por qué ocurre esto y cuando pues uno enseguida le puede poner coto, ¿no? Pero vamos, que no se me ocurre ahora alguna. Mira, yo Sí. te digo mi fobia estrella. Yo soy acrofóbico. ¿Qué es la acrofobia? La acrofobia es el miedo a las alturas. Oh. Lo llamamos muchas veces vértigo. Yo tengo vértigo. Cuando uno se refiere que se sube a una torre y eso le da miedo, le produce ansiedad, ¿no? El término vértigo es un término muy inadecuado, porque el vértigo es esa sensación de mareo, que es una patología médica. Sí. Entonces, ese miedo irracional a las alturas se llama acrofobia. Yo tengo acrofobia. Y la acrofobia se refiere más al riesgo. O sea, si tú subes una torre muy alta, yo qué sé, yo voy a Zaragoza, subo la Torre del Pilar, que son 60 y tantos metros, y si veo que eso está seguro, que tiene un muro seguro, que tiene un cristal, me da poca acrofobia, me da poca ansiedad, ¿no? En cambio, si subo a un sitio donde hay un barandal que es bajito, que no tiene cristal, que te asomas y ves el vacío, eso me da una fobia total, ¿no? Me acuerdo que subimos en Benidorm a la torre, al hotel, ya sabéis que en Benidorm está el hotel más alto de Europa y que tiene una vista excepcional. A mí que me atraen mucho esas cosas, subí, pero soy incapaz de asomarme y además lo paso fatal viendo cómo se asoman los demás, sobre todo si son personas allegadas a mí. Eso es la acrofobia, ¿no? La acrofobia es ese temor irracional. Mira, la fobia, ¿cómo se manifiesta? Pues temor ante situaciones específicas, ¿no? Son muy diversas. Hay personas que tienen miedo a las arañas, como esta chica que tenemos aquí detrás mío, ¿no? Hay personas que tienen miedo, yo que sé, a volar en avión, a ir en coche, a los ascensores, a los espacios cerrados, a los espacios abiertos, a muchísimo, ¿no? Y hay muchas fobias a animales o a insectos, a perros, arañas, generalmente animales bastante conocidos. También hay personas que tienen temor a la sangre o a las inyecciones o a las agujas o a los procedimientos médicos o a los dentistas, que a los dentistas hay que tenerles doblemente temor. Primero por el dolor que te pueden causar y después por segundo el por lo que sablazo. te van a cobrar, ¿no? O sea que, entonces,
Bueno, y también hay fobia pues, a los vómitos, a los ruidos fuertes, a los payasos. O sea, uno puede tener fobia de todo en la vida. Ujú, Las fobias no suelen ser únicas. El que tiene una fobia tiene más probabilidades de tener más fobias. ujú, Los ejemplos más extremos se suelen dar en la acrofobia, que es el temor a las alturas, y ujú. la claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados. Hay personas que no pueden usar el ascensor, que no pueden estar en habitaciones pequeñas, ¿verdad? Y las fobias pues tienen graduación, pueden ser desde muy intensas, o sea, personas que de ninguna manera subirían a una torre ni subirían a una torre y que tienen fobia, por ejemplo, viendo una película en la que sale un actor desde una altura impresionante y eso les da sensación de ansiedad también. O sea, puede haber, y hay personas que tienen una fobia relativamente pequeña, controlable, Ujú. ¿verdad? Una Cuando pregunta, consulta, has dime, mencionado, por ejemplo, pues una fobia muy común como es la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados. Sin embargo, también existe la agorafobia, que es todo lo contrario, el miedo a los espacios abiertos. abiertos, efectivamente. Los mecanismos de las fobias son los mismos en ambos casos, simplemente que la manifestación final es la misma. Claro, efectivamente, uno tiene ese miedo irracional a cosas, ¿no? Ujú, O a situaciones. Y efectivamente el mecanismo y los síntomas son los mismos. O sea, ujú. uno tiene siempre esa ansiedad, ese temor irrefrenable, ¿no? Tanto sea para espacios abiertos como cerrados. Depende de la intensidad. Hay personas agorafóbicas que les puede afectar la vida. Por eso la pregunta es, ¿cuándo consultar a un médico? ¿Cuándo ir al psiquiatra por una fobia? Ujú. Pues cuando esta te afecta a tu actividad normal. O sea, una persona que tiene, por ejemplo, agorafobia y no puede salir de su casa, no puede salir de su casa ni siquiera a la esquina a comprar el pan, tiene que consultar al médico. Eso está claro, eso no es, le interfiere en su vida normal. Yo, por ejemplo, que tengo acrofobia, pues, aún hago el esfuerzo de subir a las torres para luego pasarlo mal, es un poco paradójico, pero claro, no afecta a mi vida normal, yo hago una vida dentro de lo que cabe normal, entonces eso pues no tenemos por qué pensar que eso debo de consultar a un médico, ¿no? Y luego uno puede decir, coño, es que yo tengo miedo a las serpientes, consultaría a un médico, no, ¿para qué? Evita las serpientes, Ujú, no te las vas a encontrar cotidianamente. Si vas al zoológico, no entres al reptilario. Ya está. Las ujú, consultas de evitación, ¿no? Las conductas de evitación, pues no están mal. ujú, Mira, respecto a las causas de ujú, las fobias, hay muchas veces que hay experiencias negativas que se producen en la infancia, ¿no? ujú. Muchas fobias se deben pues, a que te ha mordido un perro de niño, Sí. o que has tenido, o que alguien te ha hecho una gracia y de niño te ha levantado por encima del barandado de una torre y te ha hecho como si te tirara y eso te marca, ¿no? Ese Jolín con tipo la de cosas, gracia. esas experiencias negativas, ya sabes que con los niños se hacen muchas gracias. Sí, 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 bueno, en fin. Luego, por ejemplo, la genética influye y el medio ambiente, ¿no? Que son factores que van muy controlados, porque si un padre es acrofóbico, es muy probable que el hijo lo sea también. Ujú. ¿Me explico? O sea que, y ahí no sabemos hasta qué punto es la genética o también la influencia del padre. El No, padre, cuando, evidentemente el entorno condiciona, eso es una máxima claro, psicológica. tú fíjate, cuando mis hijos eran pequeños, subíamos a una torre, yo los agarraba con fuerza, los Ujú, apartaba y claro, eso se transmite, ¿no? Se mm. transmite. Oye, Y luego, Ramón, aparte de todas estas causas, ¿no? Que puede ser un determinado traumatismo, una circunstancia educacional o del entorno, ¿existe una cierta predisposición fisiológica, no lo sé, relacionada con la química o la electroquímica cerebral, que a lo mejor personas que tengan menos flujo de serotonina o de melatonina sean más tendentes a padecer fobias? No lo sé si esto también bueno, existe. esto que cuentas es muy interesante porque la psiquiatría en general, a lo largo de su historia, ha ido encontrando explicación neuroquímica
a muchas patologías, ¿no? O sea, ha ido encontrando, pues lo que tú dices, por ejemplo, la depresión y el déficit de serotonina a nivel de la sinapsis neuronal, a nivel de los neurotransmisores. Con las fobias está en estudio, es una cosa que está en estudio y posiblemente haya algún mecanismo cerebral neuroquímico que explicara las fobias, ¿vale? Como puede ser que exista en otras enfermedades psiquiátricas. Esto, pues bueno, de momento está en estudio. Tiene importancia, mucha importancia estos estudios, porque si imagínate una persona que tiene agorafobia, que no puede salir de su domicilio bajo ningún concepto, le pudiéramos dar un fármaco que corrigiera estos procesos, ¿no? Ahora se utilizan efectivamente con eficacia los antidepresivos, que lo que intentan es regular la producción de serotonina y dopamina a nivel de la sinapsis neuronal. Y son relativamente eficaces. Entonces, sí, algo de esto debe de haber, ¿no? Cuando estos pacientes que tienen, ya digo, procesos fóbicos graves, incapacitantes, pueden ser tratados, ¿no? Oye, estamos hablando de un entorno patológico que yo creo que está muy próximo a tantos otros como puede ser, pues no lo sé, el trastorno bipolar o el trastorno obsesivo-compulsivo, que al fin y al cabo también tratan con la ansiedad que producen determinados miedos. Las fobias pueden llevar a algunos de estos trastornos o viceversa. Estos trastornos pueden traer fobias. Claro, es un totum revolutum muy complejo, teniendo en cuenta que se desarrolla Claro. dentro de nuestro cerebro ese gran desconocido. Mira, has mencionado el trastorno bipolar, ya hablamos de él, Uh-huh. eso es un trastorno psiquiátrico grave que es muy diferente a las fobias. Los trastornos de estos que has hablado, el trastorno obsesivo-compulsivo, es otro trastorno diferente. En los dos casos, en los trastornos fóbicos y en los obsesivos compulsivos, hay cuestiones comunes, ¿no? Como puede ser la ansiedad que produce, ¿no? Son dentro del ámbito de los trastornos de ansiedad, ¿no? Entraría en esto. Si quieres otro día, Uh-huh. hablamos de Sí, los sí, porque trastornos eso da obsesivo-compulsivos para tema aparte, sí. que son también muy, muy interesantes. Mira, y estos trastornos, todos pueden conducir al aislamiento social, Uh-huh. determinadas, la agorafobia, la fobia social. Ya sabes que la fobia social se llama a ese miedo irrefrenable a hablar en público, Uh-huh. pero a veces se puede hacer tan intenso que es incluso hablar en pequeños grupos, en grupos de amigos. O sea, yo hace poco tenía una paciente en la consulta que me decía, si es que a mí me da miedo hablar cuando estoy en la mesa sentada con mis padres y mi novio y no puedo evitarlo, me da miedo y me estoy callada por eso. O sea, eso es un caso extremo de No, fobia a ver, social, ¿no? a mí también me da miedo hablar en público, por eso estoy siempre solo en el estudio. Bueno, pero seguro, José Luis, que has presentado eventos, que has No, tenido que no. hacer cuestiones en No, pero público. Mira, era la bromilla, pero me da que pensar, ¿no? Yo por ejemplo, pues claro. ahora estoy hablándole a la audiencia de la mañana de Guadalajara, como hice ayer, como haré mañana y como es mi Vas a hacer trabajo, ¿no? muchos días Sí. de tu vida, porque la radio Sin es tu vida. embargo, cierto es que, pues que en determinados foros no es que me dé miedo hablar, sino que como que te retraes un poquito más, ¿no? No sé si exactamente Sí. tiene que ver. Mira, la fobia social, que es eso que hablamos, pues yo que he hablado a lo largo de mi vida muchas veces en público, que tengo, que no me da miedo, que no me Ujú. impresiona, ¿no? Me acuerdo una vez que salí a dar un premio de la crítica en el Festivo, ¿sabes? El Buero Sí. Vallejo lleno de público y tal, y tenía que decir, bueno, el premio de la crítica es para el corto, y Ujú. a Sí. leerlo y decirlo, o sea, una cosa súper fácil, y digo, antes de salir, digo, ¿y si ahora me olvido de lo que tengo que decir? Fíjate tú qué temor tan estúpido, ¿no? Bueno, a ver, Pero esas ¿cómo puede ser son esto? circunstancias Que de muy. pronto me entre miedo a decir algo que es
tan sencillo, ¿no? O sea, esos miedos existen, o sea que, Circunstancias claro, muy concretas. A ver, la cuarta pared impone muchísimo. El decir, claro. estás hablando, simplemente ves ahí un cuadrado negro delante y los focos mirándote a ti. A ver, no es. Yo creo que no sería para preocuparse porque eso le pasaría a cualquiera que no No, esté claro, habituado claro, a. yo de eso no me preocupo. Me acuerdo que estuve presentando una serie de películas que luego llevaban a un debate a través de un amigo del Colegio de Médicos, ahí en la Fundación Ibercaja, y cuando llevaba 3, 4 películas presentadas, el primer día iba a hablar y de pronto dijo, coño, si me estoy poniendo nervioso, digo, ¿cómo puede ser esto, no? Ujú, O sea que, pero bueno, esas cosas son dentro de lo normal, eso no mm, podemos hablar que sea fobia social, pero hay personas que son absolutamente incapaces mm, de hablar delante de público, ¿no? Incluso de foros muy restringidos, ¿no? O mm. sea que Eh, luego las fobias pueden causar trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, mm, incluso depresión, ¿no? Secundaria, porque una agorafobia, una persona claustrofóbica puede tener trastornos de ansiedad. Y esto a veces puede derivar al abuso de sustancias, al consumo de alcohol y de drogas, de benzodiazepina sobre todo, ¿no? Siempre cuando hay un problema de alcohol, siempre hay, no, el problema no es el alcohol, el problema es otra cosa que que lo causa la genera, dependencia, ¿no? Eso efectivamente. es importante tenerlo en cuenta. Mm, Y hay personas que efectivamente por su fobia, sobre todo la agorafobia, pueden tener ideas suicidas, ¿no? O sea que puede tener consecuencias graves. Mira, el diagnóstico, pues bueno, pues el diagnóstico está implícito, el paciente cuando va a la consulta porque se ve muy agobiado, va y le dice al médico, tengo una fobia, se lo dice, el diagnóstico va con el paciente, ¿no? No sí. hay que investigar mucho, ¿no? ¿Cómo se trata esto? Mira, te lo sigo muy rápido. Mm, Primero, las terapias de exposición. Esto es muy conductista, sí. pero si uno tiene miedo a las alturas, mi recomendación es que suba muchas veces a las Mm, torres, que se asome, que se agarre bien, que se suelta, que intente asegurarse. El agorafóbico, aunque vaya acompañado, que se meta en el ujú, metro, que salga al campo, o sea, intentar la exposición. La exposición junto con lo cognitivo. ¿Lo cognitivo qué es? Lo cognitivo es racionalizar el asunto, decir, no, vamos a ver, ¿por qué tengo que tener yo miedo a asomarme a una altura? Si hay una valla estupenda, si no me voy a caer, me explico, eso es una tontería. O sea que no tengo que tener miedo a eso. Eso es importante. Si uno hace un ejercicio cognitivo, se va a sentir más seguro, ¿no? Si encima recibe ayuda a otra persona, no te preocupes que yo te agarro, asómate al balcón, carita de azucena, y no pasa nada, que no te va a pasar nada. mm. Eso ayuda, ¿no? La terapia de exposición y la terapia cognitivo-conductual son de gran ayuda, y Mm, yo invito siempre a los pacientes que no tengan problema, que lo intenten, que no les pasa nada, que además eso es la idea es esa, saber que tú lo haces y después te va a dar ansiedad, lo vas a pasar mal, pero no te va a pasar nada y después sientes esa gratificación de haber superado. mm, Y hay un fármaco para la fobia social, esas personas que tienen que hablar alguna vez en público, porque oye, que tienen que presentar una tesis o tienen una obligación de hablar en público, que son los beta bloqueantes. El Sumial es el propanolol y es un fármaco excelente para la fobia social. Yo lo recomiendo mucho. Eso, si uno tiene que hablar por la mañana, se toma un propanolol, un Sumial por la noche y otro media hora antes, el pulso se le va a bajar, la ansiedad le va a disminuir y puede hablar en público y solventar esa situación. ujú. Eso, si alguna vez alguien lo necesita, acudirá a su médico y el médico le va a recetar Mm. puntualmente para ese momento el beta bloqueante, que suele ser muy eficaz. ¿Es Y específico luego, para fobia social? Quiero decir, si la muchacha que tienes detrás de ti mirando espantada a la araña, entendemos que padece aracnofobia, si se toma este medicamento o alguno de su clase, ¿puede paliar la ansiedad que le produce la aracnofobia? sí, mira, sería una cosa programada, ¿no? Uno no puede tomar ahí, pero si uno, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a ir
yo tengo miedo a las serpientes, ¿no? Pues voy a ir al rectilario del Zoo de Madrid, me tomo un Zumial antes y intento entrar y ver, soportar la situación. Eso ayuda para las terapias de exposición, puede ayudar, efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces uno no prevé el momento. O yo, por ejemplo, digo, mira, esta tarde voy a hacer una excursión y voy a subir a una torre o a un edificio muy alto y quiero asomarme. Bueno, pues me tomo un Zumial y eso me va a ayudar. Efectivamente, para eso serviría. Diríamos que serviría como preventivo antes de la exposición para intentar controlar la situación. Y luego, a mí me gustaría que habláramos un poco de la cantidad de fobias que hay. Mira, yo he encontrado... Ya tiene que ser un poco, muy poco, porque... mira, te cito algún ejemplo. Mira, el listado de fobias incluye unas 400 fobias con nombre propio, con nombre propio. O sea, fíjate tú. Y, por ejemplo, el miedo a volar en avión se llama aerofobia. El miedo, por ejemplo, al sonido y al ruido, acusticofobia, ¿verdad? O, por ejemplo, el miedo a lo relacionado a Inglaterra, que también existe, es la anglofobia. Y yo qué sé, el miedo a los números es la aritmofobia. O el miedo a la viscosidad, la blenofobia. O el miedo al número 13, que a mí me encanta, es la triscaidecafobia. Triscaidecafobia. Apréndetelo. Triscaidecafobia. La triscaidecafobia es el miedo, la fobia al número 13. La fobia al cáncer, cancerofobia, la fobia, yo qué sé, a las bicicletas, ciclofobia. O sea, todo tiene nombre. Y todas las fobias tienen nombre, ¿no? Y siempre con el sufijo fobia detrás, vamos. Fobia, claro, por ejemplo, el miedo a los defectos físicos, ¿no? A las amputaciones, ya sean reales o imaginarios, ¿no? Es la dismorfofobia, que es muy bonito. O sea, estos nombres a mí me encantan, la mayoría proceden del griego y con esto encuentras la enetofobia. Es el miedo a los objetos puntiagudos, que la enetofobia, los miedos a los cuchillos, a las navajas, es muy frecuente, ¿eh? Muchas personas no toleran ver eso, ¿no? Ya ves que 400 nombres te podría citar. Triscaidecafobia. Triscaidecafobia, el miedo a todo lo relacionado con el número 13, evidentemente. El número 13. Y luego acrofobia, para lo que llamamos popularmente vértigo, claustrofobia, que la hemos mencionado, agorafobia, ¿verdad? La aracnofobia, como esta pobre chica, como Mari Carmen, que la tengo aquí detrás, que tiene fobia a las arañas, muy frecuente, ¿no? La fobia a las arañas es frecuentísima. La gerascofobia es el miedo a envejecer, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, la amartofobia es el miedo a cometer pecados. Eso ahora es menos frecuente, ¿verdad? Todos cometemos pecados sin muchos remilgos, pero deberíamos de tenerlo también. No sé, la heliofobia, el miedo al sol, por ejemplo, ¿no? La hemofobia, frecuentísima, la aversión a la sangre, ¿no? O sea que, bueno, la hidrofobia, la aversión al agua, mucho menos frecuente. La heliofobia es hielofobia, perdón, es la aversión al vidrio, ¿no? O sea, bueno, la lista muchísimas, que veo que cuando hay esta lista tipificada y también acotada, es que no somos tan diferentes, es que todos tenemos ese tornillito que le falta media vuelta, ¿no? En fin. Ya te digo que tener una fobia es lo normal. No pasa nada. Somos humanos. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, gracias, por esta revisión a las fobias, y mañana volvemos a hablar ya de cine, ¿de acuerdo? Mañana de cine.